¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal, de Latinoamérica, del arte, de España, de Estados Unidos. Muy bien. Espero estar en contacto con ustedes, como les decía, y espero contar con su valiosa audiencia en estos nuevos contenidos que recién acabo de introducir. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de el apartheid. Hablar del apartheid es hablar de uno de los regímenes de segregación racial más crueles de que se tengan registro en la historia contemporánea universal. Este régimen, que fue un régimen de opresión hacia la población de piel oscura. Sí, es importante utilizar este tipo de sinónimos, no digamos el término del color, ¿sí? del color negro, porque es un término verdaderamente despectivo. ¿Sí? Es el término utilizado 100% por los que prácticamente vienen, se les cataloga de racistas de hueso colorado. ¿Sí? Uno de los términos más, les decía, más despectivos hacia la población africana habitante en tanto en Latinoamérica como en Norteamérica. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el conocimiento de las ciencias sociales para evitar caer en esos términos despectivos. Saludos, Russell. Muy bien. Entonces entramos de lleno a esta temática de lo que fue el apartheid, cuyos antecedentes se dieron cuando fue la repartición de África. Acuérdense aquella sesión en la cual hablé de África, en la cual se habló de la repartición de África, que prácticamente se lo repartieron como si fuera un pastel selva negra, un pastel mil hojas, un pastel de tres leches, en fin. Pastel de tres leches. Felicidades, Carelli, por tu embarazo. Ok. ¿Qué anda? Entonces como les está mencionando, pero no es que, ya saben, oficialmente es mi ídolo, Adrián Marcelo. Saludos, colega. Te admiro, eres mi ídolo. Todos somos Adrián Marcelo. Bien. Entonces, como les decía, cuando fue la repartición de África entre los imperios europeos, que como les decía, África se lo habían repartido como un pastel, entonces fue donde se empezaron a dar los primeros indicios del apartheid. Y quienes fueron, ¿no?, así que los pioneros de esta terrible situación fueron los neerlandeses, fueron los colonos neerlandeses de piel blanca, quienes implantaron toda clase de restricciones hacia la población de color. Sí, a lo cual el Imperio Británico, que era quien controlaba esa repartición de África, se mostró en total y absoluto desacuerdo. Se mostró en total y absoluto desacuerdo
sobre las acciones que los colonos neerlandeses estaban ejerciendo hacia la población africana. Y desgraciadamente quienes estaban tomando esas acciones eran mayoría, ¿sí? Las autoridades del Imperio Británico que se oponían tenazmente a esas acciones eran obviamente minoría. Mas sin embargo, era tal su oposición que decidieron incluso no respaldar esas despectivas actitudes por parte de los colonos neerlandeses, quienes al no contar con el respaldo del Imperio Británico, buscaron a toda costa que se implantara, que se decretara prácticamente. Entonces esa situación se fue dando por siglos. De hecho como ya recordarán que la repartición de África que se dio durante el siglo XIX, el cual incluso llegaría a ser detonante de la Primera Guerra Mundial. Entonces esos factores impidieron que se fuera formalizando ese sistema de segregación racial. Sí, vinieron muchas situaciones, Revolución Rusa, Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, entre muchos otros. Sería entonces hasta 1948 en que se formalizaría este régimen, porque ya contaba entonces con respaldo legal, y entonces con ello vino una serie de medidas que consistían en que la población de color tuviera toda clase de restricciones. O sea, estamos hablando de hecho de lo que es la naciente segunda mitad del siglo XX, en la cual la población africana, caray, eran vistos peor que animales raros, peor que bichos. O sea, una situación verdaderamente estremecedora la que se ejercía hacia la población africana. ¿Sí? Este régimen del apartheid, un régimen verdaderamente opresor. ¿Sí? Aunque en sí su gran antecedente también, lo destaquemos, es el Tercer Reich, la Alemania nazi. Sí, fue otro de los grandes precedentes también del racismo en el mundo. ¿Sí? Cuando Hitler daba ese discurso en el cual prácticamente daba a conocer que la raza blanca era la raza superior que dominaba el mundo. Una situación verdaderamente extrema. ¿Sí? Entonces esa semilla sembró Hitler, ¿sí? y la cual hasta la fecha ha venido prevaleciendo, ¿sí? Con los grupos neonazis que reafirman un racismo verdaderamente brutal. ¿Sí? Sí. Y más, si nos vamos con ese a finales de los 40, los 50, los 60, ¿sí? en la cual incluso en Latinoamérica en historia de Latinoamérica hablaré de lo que es en Latinoamérica. Les decía, hablaré de cómo se dio la trata de esclavos africanos. Sí, entonces diversas temáticas en las cuales se hace referencia a esta cuestión del racismo, que ha sido uno de los más grandes cánceres a nivel mundial. Sí, sí, el racismo es una enfermedad mental. Sí. Todo racista es un enfermo mental.
todo racista está provocando cáncer al mundo. Vamos, puedes tener títulos honoris causa, pero si eres racista, eres un parásito, no vales nada, cabrón. Pero es que es una indignación total. Por eso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en el pasado grito de independencia: muere el racismo. Y sí, muere el racismo, caray. Y como dijera el buen Tuca Ferretti: muere el racismo, cagajo. Bien. Así es. Así es la situación, pues. Es el peor cáncer del mundo. Porque si destacamos, la población africana posee un acervo cultural verdaderamente de gran riqueza. ¿Sí? En los ámbitos del arte, ¿sí? del modus vivendi, si integramos lo que es la antropología, la sociología, que son áreas maravillosas en ese sentido, pues nos damos cuenta que lo único que los hace diferentes será el color de piel, pero también son personajes con las mismas virtudes y defectos que nosotros. ¿Sí? De hecho, solo existe una raza, la raza humana. Una vez más, saludos, amigo Russell. Vibra positiva, compa. Bien. Entonces, ¿qué situación? Por eso es importante el conocimiento de importantes áreas de conocimiento de las ciencias sociales que permitan conocer las diversas culturas. Y el término raza no existe, solo una sola, la humana. Y sobre todo hablando de del gran acervo cultural que poseen esta importante raza proveniente del continente africano y que la introdujo dignamente en el continente americano, del cual, como les decía, ya abordaré cuando hablen en historia de Latinoamérica sobre esa temática. Y que, por cierto, un estudioso importante de ese aspecto, le mando saludo, profe Balta, el antropólogo Baltasar Ramos Martínez, de los personajes de la vibra positiva. Viva San Cristóbal, por cierto. Bien. Entonces, esto ha provocado movimientos de resistencia, ¿sí? ¿Sí? Por las diversas restricciones, bueno, o sea, restricciones verdaderamente crueles, como es evitar ya sea amistades e incluso romances entre razas. Es decir, africano y blanco no podían tener ningún lazo de amistad, ni mucho menos romance. Eso ya olvídenlo, ¿no? Entonces no, incluso en cuestión de transporte público no podían viajar en el mismo lugar que personas blancas. O sea, para que vean cómo era de estricto todo. Y esto provocó diversos movimientos radicales de resistencia, entre ellos el de un joven estudiante universitario de nombre Nelson Mandela, del cual hablaré en otra sesión. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. Quiero que me trates muy suavemente.